100.5. Seis 57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 16 de febrero, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos aquí en nuestras anotaciones la partida del inmenso Johnny Pacheco. Vamos a hablar a propósito del fallecimiento de Carlos Menem, de Carlos Saúl Menem, de lo que él representó, peronismo, ¿no?, al ritmo de Washington, y la flexibilidad del peronismo que ha dominado por más de 70 años la política argentina. Y entonces se percibe cierta arritmia entre el presidente y sus funcionarios, entre el ritmo que lleva el presidente y lo que muestran las ejecutorias de sus funcionarios. Pero bueno, señores, hay una noticia muy buena, es que pues anoche llegó un primer cargamento de vacunas a la República Dominicana. De unas 110,000 vacunas, llegó un adelanto de 20,000 vacunas. Esto indica, de acuerdo a lo que explicó inmediatamente el presidente Abinader, que fue a recibirla, lo que está correcto. Hay que darle a este hecho la importancia que tiene, que a partir de hoy entonces iniciamos un proceso de vacunación selectiva, empezando por donde se ha empezado en todas partes del mundo, por el personal que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Entonces, bueno, después llegarán las otras 90,000 de estas 110,000. Hay otros cargamentos. Tenemos sobre todo pendiente la vacuna china que llega en cualquier momento, y iniciamos el proceso de vacunación. Eso es bueno porque nos va dando la experiencia. Fíjense que ayer se anunció un plan, pero un plan siempre es un plan. En la práctica, entonces, el plan va revisándose y se va adaptando al ritmo de la realidad. Entonces, lo que hay es que tener un aprendizaje constante en esto. No importa, señores, y no hay que desesperarse, no importa que empecemos un proceso de vacunación lenta. Lo importante es que lo hemos iniciado. Lo importante es que hemos iniciado ese proceso de vacunación. Hoy estamos mejor aquí y en todas partes del mundo que hace unos meses. Cuando ya estamos hablando de que en Estados Unidos hay una vacunación masiva, de que en Europa hay vacunaciones masivas, nos beneficiamos todo de eso. Cuando ya estamos hablando de que en la República Dominicana
se va a empezar, o se ha empezado hoy, a partir de las 7, más adelante nos comunicaremos con gente que está allá para ver este seguimiento, para apoyar el inicio de este proceso. Ahí ya las cosas empiezan a cambiar, aunque fueran lentas. Lo importante no es que el proceso de vacunación sea rápido, lo importante es que sea efectivo, que esté bien planificado, que no sea caótico, porque si es caótico, usted se pone una primera dosis y no sabe cuándo va a poner la segunda, no hace nada con vacunarse. Que después se haga conciencia en todas las entidades. En principio, yo creo que el gobierno tiene que valerse de los sectores organizados, tiene que valerse de las iglesias, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, para encaminar este proceso, de las empresas, de las asociaciones empresariales también, de donde quiera que haya grupo organizado, valerse de esos grupos organizados para promover el proceso de vacunación y más adelante pues ir avanzando. Pero lo importante es ir avanzando. Así es que en medio de la tristeza que nos embargaba en el día de ayer, después que nos enteramos del fallecimiento de Johnny Pacheco, pues esta noticia que evidentemente fue una sorpresa también para el gobierno, porque en la rueda de prensa no se habló de eso. Pero es una sorpresa agradable. Es una sorpresa agradable. Tal vez no se aventuraron a decirlo por si fallaba o lo que fuera, pero eso es importante. Eso es importante. Entonces, apostemos al éxito de la vacunación y a que sigan llegando las vacunas. Ayer tocaba un poco el tema de carestía de alimentos y se me quedó una sugerencia que espero que el gobierno la tome en cuenta. Yo sé que si estamos hablando de productos que dependen de materias primas que están subiendo, el gobierno no puede garantizar que esos productos lleguen más baratos a la población. El gobierno puede hacer operativos concretos como lo que trata de hacer a través del INEPRE y eso no es suficiente. Incluso ayer hablé de que el gobierno tiene que pensar seriamente en las personas sin ingreso. Y a las personas sin ingreso usted no hace nada con ponerle un camioncito de INEPRE al frente de su casa. Es decir, tiene que repartirle alimentos, tiene que duplicar el esfuerzo que hacen los comedores económicos, tiene que poner a accionar el plan social que hasta ahora no ha estado accionando con relación a la gente que no tiene ingresos o que los ingresos no le permiten completar una semana de alimentos. Eso por una parte. Pero la sugerencia que quiero hacer es sobre todo, miren, no agravemos la carestía. No agravemos la carestía. Y la carestía se agrava con escasez. El gobierno lo que puede hacer en estos momentos es tomar todas las disposiciones para que en la República Dominicana no haya escasez de alimentos. No importa si, aunque yo sé que afecta, pero si el alimento está un poquito más caro o un poco más caro y además se permite que escasee, entonces se pone el doble más caro. Es decir, se encarece la carestía y eso es un agravante. Por eso el gobierno tiene que garantizar abastecimiento. Ok, las cosas están un poco más altas de precio, pero tenemos abastecimiento suficiente. Eso es estimulando la producción y en los casos que fuere necesario, pues las importaciones que son del lugar para que no haya escasez de alimentos. Porque ya al hablar con algunos comerciantes me dice que le está dando brega a conseguir muchas cosas. Eso empeora la situación de la carestía y ojalá que lo tomen en cuenta. Entonces, señores, miren, a todos nos toca
el momento, ¿no?, de este viaje postrero que emprendió ayer el maestro Johnny Pacheco. Y ojalá que cuando llegue ese momento, pues puedan sentirse las satisfacciones que tiene que haber sentido Johnny Pacheco en su vida. Porque Johnny Pacheco fue un gran sembrador. Un gran sembrador. Yo me atrevo a decir que es el más trascendente de todos los artistas dominicanos de todos los tiempos. Y lo digo porque pueden haber figuras que en época distinta hayan recorrido más millas. Bueno, una cosa es recorrer esas millas en una época de la internet, en una época de la telefonía celular, en una época de un mundo más abierto, y otra cosa es recorrer lo que recorrió Johnny Pacheco en una sociedad cerrada. Es decir, el hombre que llenaba estadios en África en una sociedad cerrada, el hombre que llevó la salsa a toda parte del mundo en una sociedad cerrada. Eso usted lo multiplica sobre lo que haya hecho cualquiera en una sociedad distinta. Pero aún así, ahí no es que está el mérito de Johnny Pacheco, y ese es uno de los grandes méritos de Johnny Pacheco. ¿Dónde reside el mérito de Johnny Pacheco? En la virtud que pocas estrellas tienen, porque estrella equivale a egoísmo. Estrella equivale a megalotimia, es decir, yo soy el único y todo lo que me haga sombra, pues no le doy cabida, o yo soy superior a todos los demás y mis ideas son las que tienen que prevalecer, las otras no importan. Entonces, una estrella con esa virtud del maestro Johnny Pacheco, que a su vez fue la plataforma de las grandes estrellas del mundo de la salsa. Yo no creo que hayan dos Johnny Pachecos. No hay dos Johnny Pachecos. Usted compara cualquier artista grande y usted no le encuentra esa cualidad del maestro Johnny Pacheco. Es decir, de entender que su estrella no dejaba de brillar por las proyecciones de otras estrellas, no importa cuán lejos llegaran esas estrellas en un mundo cambiante. No importa. Entonces eso también fue lo que internacionalizó ese ritmo que se creó en las calles del Bronx, en las calles de Manhattan, que si bien es cierto que es un ritmo latino y que se da a partir de una combinación de ritmo latino, desde luego con los conocimientos del jazz del maestro Pacheco y de otros ritmos, hace toda esa mezcla que es bautizada con el nombre de salsa. Todo ese esfuerzo, señores, se habría quedado en la intrascendencia si este hombre no tiene la virtud que tuvo, de que un ritmo para trascender necesita expositores. No trasciende a partir de que una figura sea la creadora y sea la expositora. No, trasciende a partir de expositores talentosos, expositores carismáticos. Y de ellos se rodeó Johnny Pacheco. Es decir, una estrella que haya sido capaz de rodearse de tantas estrellas sin ningún tipo de prejuicio, como lo fue el maestro Johnny Pacheco. Esa es una virtud única.
Celia Cruz, Rubén Blades, que para estar cerca del maestro Pacheco, llega a sus oficinas y lo que hay es una mensajería, la coge porque lo que quiere es que Pacheco vea su talento. Y una vez visto su talento, no es un hombre que te va a poner un pie en el camino. Por el contrario, Rubén Blades, Pete Conde Rodríguez, Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Willy Colón, Bobby Valentín, y por ahí María se va. Entonces, este hombre, otra de sus grandezas fue que sale muy joven de la República Dominicana, hijo de un músico, director de orquesta, que tiene diferencias con los criterios de una dictadura, sale pues en busca de libertad, de otros espacios, se lleva a su familia. Entonces Pacheco llega muy joven a Nueva York, donde estudia música, etcétera, y se desarrolla plenamente en la diáspora. Pero no hubo un segundo de la gloria de Pacheco, en el que la dominicanidad, el estandarte de la dominicanidad no estuviera en primer lugar. No conozco un artista de los grandes dominicanos más orgulloso de la dominicanidad que el maestro Johnny Pacheco. Entonces, señores, como los dominicanos solemos solo homenajear o aplaudir o celebrar a nuestras glorias cuando están en sus momentos estelares, con el maestro Pacheco había un cúmulo de injusticia que en cierta medida se ha ido saldando, aunque creo que todavía nos faltan cosas por hacer para homenajear su grandeza. Pero algo se ha hecho, se ha transitado un camino. Este servidor encabezó durante varios años una campaña para que al maestro Johnny Pacheco se le otorgara el premio Soberano, y recibió el Soberano por allá por el año 2009, recibió el Soberano el maestro Johnny Pacheco, un acto de justicia. Se me salieron las lágrimas cuando el maestro Johnny Pacheco, al recibir ese premio, dijo, quisiera que mi padre estuviera viendo esto, porque cuando su padre le regaló su primer instrumento musical, etcétera, y lo ponía a escuchar música para probar si él no era sordo, es decir, si él tenía sensibilidad para la música, si no era igual que sus hermanos. Quisiera que mi padre escuchara esto. Bueno, también, gracias a Dios, en la estructura política dominicana, en la clase política dominicana, hubo una generación que conoció de la labor de Pacheco, y entonces estaba Reinaldo Pared Pérez, por ejemplo, en la presidencia del Senado de la República, y Alfredo Pacheco en la presidencia de la Cámara de Diputados, dos pachequistas. En esa oportunidad se rindió un homenaje, el Congreso hizo un reconocimiento al maestro Johnny Pacheco. Estuvo pues esta gran producción cinematográfica de Andrés Van de Hol, Yo soy la salsa. Y entonces después nos percatamos de que no había un lugar de este país que llevara el nombre, una calle que llevara, no un callejón, no, sino una avenida importante, algo importante que fuera digno de la gloria del maestro Pacheco. Y entonces
un grupo, nos pusimos a trabajar ese tema después que acordamos esto, qué sé yo, Leandro Núñez, el ingeniero Ramón Félix, desde luego el salsólogo mayor, Eugenio Pérez, este servidor, con Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y entonces logramos que el bulevar de la Avenida España llevara el nombre de Boulevard Johnny Pacheco, pero eso no era solamente un nombre, sino que a partir de ahí se concibió toda una obra que tiene un parque que se llama Paseo de la Gloria y una serie de cosas que lamentablemente después por los cambios no tuvieron el seguimiento necesario, pero creo que ahí hay un homenaje importante al maestro Johnny Pacheco. En estos momentos pues hay que echar de menos al maestro Víctor Wilde, que murió y fue el que preparó ese gran concierto en la Avenida España de homenaje al maestro Pacheco cuando se inauguró el Boulevard Johnny Pacheco, que no vino el maestro porque desde hace ya varios años él tenía limitaciones para la movilidad, con un mal de Parkinson, etcétera. Sí estuvo su esposa, doña Cookie, y estuvo la hija del maestro Johnny Pacheco. Todavía, sin embargo, yo creo que el país le debe a este hombre que nos dio tanta grandeza. Yo sé que hay mucha gente triste, pero eso es una ley natural de la vida. El maestro tenía 85 años y ya pues muchas limitaciones. Entonces le sobrevino una neumonía y lamentablemente esta sí no la pudo superar. Ignoro dónde serán sepultados los restos del maestro Johnny Pacheco. Sé que en el Bronx hay un cementerio artístico. Ahí está sepultada Celia Cruz. Debería ser ahí. Realmente él desarrolló toda su carrera en Nueva York, y ya veremos el epitafio que él mismo dejó dictado para cuando se produjera este momento. Sobre su tumba debe decir: aquí yace Johnny Pacheco en contra de su voluntad. Maestro, pues su obra, lo que él ha dejado, su legado, pues es un legado permanente, porque creo que la salsa es un ritmo que se estableció y que permanecerá. Y la salsa es Johnny Pacheco. La salsa es Johnny Pacheco. Entonces, su obra está ahí y estará con nosotros. Entonces, bueno, señores, parte de esta nota tan triste. Bueno, voy a hablar de otro fallecido, que fue el presidente Menem. El presidente Menem, pues, gobernó en Argentina 1989-1999. ¿Qué quiere decir esto? Que Menem llega al poder en esa etapa que se llamó de los 3 años que cambiaron al mundo, 1989, 1990, 1991, que se produce el derribo del muro de Berlín. Menem llega bajo la bandera del peronismo, pero el peronismo no es una corriente ideológica que está marcada hacia la derecha o que está marcada hacia la izquierda.
el peronismo tiende a adaptarse a las circunstancias del momento. Por ejemplo, cuando aludimos a las dos administraciones peronistas que más han durado después del restablecimiento de la democracia en Argentina, vemos que está la de Menem y está la de los Kirchner, para no mencionar la del señor Fernández que está ahora en el poder. La de los Menem y la de los Kirchner. Y vemos que están orientadas de manera muy diferente. Menem era un representante de lo que se llamó el Consenso de Washington y era peronista, y era una administración peronista. Sin embargo, la de los Kirchner era una representación del Foro de Sao Paulo y era peronista. Entonces, vemos cómo dentro del mismo peronismo pueden aparecer expresiones distintas, porque este es un sentimiento que se entronizó, digamos, en la sangre de los argentinos, y de ahí no ha salido y ha perdurado durante más de 70 años. Es cierto que su tradición proviene de reformas que tuvieron sus orígenes en las izquierdas, porque el peronismo no es otra cosa que una adaptación a la realidad argentina del fascismo. El general Juan Domingo Perón era un admirador de Benito Mussolini, como fue un gran admirador de Benito Mussolini también el señor Rafael Estrella Ureña, que aquí encabezó una revolución que terminó en manos de Trujillo, pero él la hacía emulando la marcha sobre Roma de Benito Mussolini. Entonces, como agregado militar, Benito Mussolini Perón conoció a Benito Mussolini, vivió parte de las reformas que se produjeron en Europa a partir de las convulsiones sociales que creó, digamos, la revolución industrial, la etapa final de la primera revolución industrial, los inicios de la segunda revolución industrial, que a su vez tuvieron que ser contrarrestadas con una serie de cambios en las relaciones laborales, tanto en los horarios como en la concesión de una serie de reivindicaciones. Y entonces Perón se convierte en Argentina en lo que pudiéramos decir que es el padre del derecho laboral en Argentina. Todas esas reivindicaciones laborales que tienen vigencia o que tuvieron vigencia en esa etapa de la segunda revolución industrial, la introduce, las aplica, las impone en Argentina Juan Domingo Perón, y desde luego que desde esa época su administración es tenida como una administración favorable a los trabajadores, favorable a los más pobres. Pero eso se va a combinar con una serie de mitos, que fueron reforzados por la figura de la esposa o de una de las esposas de Juan Domingo Perón, que fue Evita Perón, que se convirtió en un mito, y en un mito que fue muy bien trabajado, porque, por ejemplo, la señora Eva Perón murió en el año de 1952. Murió la señora Eva Perón. Sin embargo, a la señora Eva Perón, que murió en el 52, no la sepultaron hasta el 76. ¿Sabe lo que una gente que murió en el 52 y en el 1952 murió? La sepultaron en el 1976. Pero ¿por qué ocurrió eso con el mito de Eva Perón? Porque cuando Eva Perón murió en el año 1952, ¿usted sabe lo que hicieron con Eva Perón? Que la prepararon con glicerina
y la dejaron sentada en su mismo despacho durante varios años. Durante varios años estuvo Eva Perón muerta, sentada ocupando su mismo despacho. De manera que cualquier funcionario pasaba hasta consultarla, hasta verla un momento, y ya era una consulta a Eva Perón que tenía varios años muerta ahí sentada en su despacho. Pero, ¿qué ocurre? Que en el año de 1955, entonces, se produce el derrocamiento, segundo derrocamiento de Perón. Se produce el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón. Perón tiene que salir huyendo de Argentina. Al salir huyendo, se queda el cadáver de Eva Perón. Entonces, el cadáver se extravía durante 16 años, cuando va a aparecer 16 años después, en una cripta argentina. Cuando aparece el cadáver de Eva Perón, Juan Domingo Perón está viviendo ya con su segunda esposa en el exilio en España. ¿Y usted sabe qué hizo don Juan Domingo Perón con el cadáver de Evita Perón? Pues le instaló una capilla ardiente. Cuando se lo devolvieron los italianos 16 años después, le instaló una capilla ardiente en el comedor de su casa. Y ahí permaneció el cadáver de Evita Perón, el cadáver insepulto de Evita Perón. Después el general Perón regresa al poder en el año 73 y se empieza a construir la tumba en el cementerio de la Recoleta, donde está sepultada Evita Perón, pero se estaba haciendo con tanta seguridad que no se podían robar el cadáver. Después, en definitiva, él murió antes de sepultar de nuevo el cadáver de Evita Perón, que se sepultó en el 76, ese mito, pero en una tumba de tanta seguridad que se supone que puede resistir un ataque nuclear. Fíjense todo el mito que rodea eso, que en términos ideológicos se mueve conforme a las corrientes del momento. Entonces, en el momento de Menem, la corriente que se imponía era la del llamado consenso de Washington. Ese consenso de Washington planteaba una serie de temas que Menem lo trabajó. Estamos hablando de la privatización de las empresas del Estado, estamos hablando de la reorientación del gasto público, de la especialización de los subsidios de los gobiernos, estamos hablando de desregularización y de una serie de iniciativas que correspondían a ese consenso. Y sobre esa base gobernó este periodo, fracasando en un tercer intento de reelección, a partir del cual su figura decayó considerablemente. Entonces, después vuelve el peronismo con los Kirchner, pero ya dentro de un esquema totalmente distinto. Ya no era el esquema del consenso de Washington, es decir, hacia la derecha, sino el esquema del Foro de Sao Paulo hacia la izquierda. Es decir, que peronismo usted no lo puede ubicar en una corriente determinada, sino que es un movimiento que en nombre del mito y de la bandera se monta sobre la plataforma que en el momento determinado le resulte más conveniente. Menem muere lamentablemente, perseguido, logró no estar en la cárcel por la condición de legislador, y después de esa última etapa jamás tuvo la tranquilidad. Es ahora con su muerte que en Argentina se empieza un poco a ponderar no solo sus fallas, sino también su legado como un presidente realmente democrático. Entonces, ese es el hombre que ayer fue sepultado en Argentina. Algunos medios tienen un error
porque hay un cable que habla de que él fue sepultado con una ceremonia islámica en un cementerio judío. Ambas cosas no van a coincidir nunca en la vida. Sí fue sepultado con una ceremonia islámica porque él pertenecía al Islam, pero en un cementerio igualmente islámico. En el cementerio islámico de San Justo se llama, donde descansa, pues a partir de ayer, Carlos Saúl Menem, en espera de el juicio sosegado de la historia. Cambio y fuera.